A las 2 de la madrugada, el restaurante olía a café quemado y desesperación. Limpié la misma mesa pegajosa por tercera vez. Tenía los dedos arrugados por el agua con lejía. Mis pies gritaban dentro de unas zapatillas gastadas y remendadas con cinta adhesiva. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza como avispas enfadadas, bañándolo todo con un resplandor amarillento que hacía que incluso los clientes más jóvenes parecieran medio muertos. Tenía 23 años y me sentía como si tuviera 50. Emma, la mesa 6 necesita ketchup. Marlene ladró desde detrás del mostrador, su voz ronca por el tabaco rompiendo el silencio de la madrugada. No levantó la vista de su revista. Alguna revista del corazón sobre famosos a los que nunca podría permitirme prestar atención. Sí, murmuré, cogiendo la botella de plástico de la estación de condimentos. En la mesa 6 había una joven madre con los ojos hundidos y un niño que no podía tener más de 7 años. Estaba dibujando en el mantel de papel con un lápiz de colores corto, con la lengua fuera por la concentración. La mujer, o era una niña, parecía apenas mayor que yo. Miraba por la ventana al aparcamiento vacío como si estuviera buscando algo o a alguien. Le temblaban las manos cuando cogió el café. Había visto esa mirada antes en mi propio espejo, cuando mi ex solía llegar a casa con aliento a alcohol y rabia en los puños. Cuando contaba las baldosas del suelo del baño y me preguntaba si esa sería la noche en la que finalmente iría demasiado lejos. Aquí tiene el ketchup, dije en voz baja, dejándolo sobre la mesa. ¿Les puedo traer algo más? Quizás un poco de tarta. Invita a la casa. Los ojos del niño se iluminaron. ¿Podemos, mamá? Ella negó con la cabeza, con un susurro apenas audible. No podemos aceptarlo. Insisto, la interrumpí con delicadeza. ¿Cereza o manzana? ¿Cereza? El niño chilló y luego inmediatamente se sintió culpable, como si le hubieran enseñado que la alegría era algo por lo que había que disculparse. Le sonreí. Cereza será, cariño. Me dirigía de vuelta a la cocina cuando sonó la campana sobre la puerta. El sonido pareció succionar todo el aire de la habitación. Entraron 3 hombres y todo en ellos gritaba que algo iba mal. Los 2 primeros eran enormes. Sus hombros apenas cabían por el marco de la puerta. Llevaban trajes oscuros que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en 6 meses, y sus ojos escudriñaban el restaurante con la fría eficiencia de los depredadores. Pero fue el tercer hombre el que me dejó sin aliento. Se movía como la oscuridad líquida, cada paso deliberado y medido. Su traje era negro, no el negro barato de un traje de alquiler para un funeral, sino el tipo de negro que absorbe la luz. Incluso desde el otro lado de la sala podía olerlo. Una colonia cara mezclada con algo más oscuro. Peligro, tal vez, o poder. Tenía el tipo de rostro que encajaba en los cuadros antiguos. Mandíbula afilada, cabello oscuro peinado hacia atrás y ojos que parecían catalogar todo con una sola mirada. Cuando esos ojos se posaron en mí, me sentí clavada como una mariposa bajo un cristal. Luego se desplazaron más allá de mí, hacia la mesa 6. La joven madre se quedó rígida, su taza de café chocó contra el platillo. No, susurró. No, no, oh, no, Shpo, no, Sara. La voz del hombre de cabello oscuro era aterciopelada, pero con un tono de acero. No la alzó. No era necesario. Esa sola palabra transmitía más amenaza que un grito. Has estado evitando mis llamadas. Por favor, susurró ella. Por favor, solo necesito más tiempo. ¿Tiempo? Se acercó, y me di cuenta de que todos los demás comensales de repente se habían quedado fascinados con sus platos. Tu novio me ha robado $500,000. ¿Creías que no habría consecuencias? El niño había dejado de dibujar. Su lápiz de colores se cernía sobre el mantel individual, su pequeño cuerpo paralizado por el miedo. No lo sabía, dijo Sara, con lágrimas corriéndole por la cara. Juro que no sabía lo que Marcus estaba haciendo. La ignorancia no es inocencia, gesticuló el hombre, y uno de sus compañeros dio un paso adelante. Vendrás con nosotros. Discutiremos las condiciones de pago. No. Sarah se levantó bruscamente, colocándose entre los hombres y su hijo. Por favor, delante de Tommy no. Es solo un bebé. Entonces deberías haberlo pensado antes de elegir a un ladrón.
Mi cuerpo se movió antes de que mi cerebro se diera cuenta. Me interpuse entre ellos y la mesa, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a romper las costillas. Ella dijo que no. El silencio que siguió fue ensordecedor. De cerca, el hombre era aún más aterrador. Me superaba en altura. Yo medía 1,63 metros con mis zapatillas gastadas, y él debía de medir al menos 1,90 metros. Sus ojos eran del color de las nubes de tormenta, y cuando se fijaron en mí, sentí como si me estuvieran diseccionando. Disculpe. Su voz era peligrosamente suave. Dije, con la voz quebrada. Me aclaré la garganta, forzándola para que sonara más firme. Ella dijo, no, así que tienes que irte. Uno de sus compañeros se rió, un sonido como grava en un triturador de basura. Jefe, ¿quiere que lo haga? El hombre de cabello oscuro levantó una mano y la risa se apagó al instante. Me estudió con una intensidad que me puso la piel de gallina. ¿Tienes idea de quién soy? Sé que estás asustando a un niño, señalé a Tommy, que ahora lloraba en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas redondas. Así que, sea lo que tengas que hacer, hazlo fuera. Emma, no. Sara me agarró del brazo clavándome los dedos desesperadamente. No, te matarán. La chica es inteligente, dijo el hombre, sin apartar los ojos de los míos. Deberías escucharla. ¿O qué? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Me dispararás delante de testigos, delante de un niño. Algo brilló en sus ojos. Sorpresa, tal vez. O interés. No, dijo lentamente. No desperdiciaría una bala en alguien tan insignificante. Las palabras deberían haberme dolido. En cambio, me enfadaron. Entonces déjalos en paz, dije. Ella no es responsable de lo que hizo su novio. Se benefició de ello. Eso la convierte en cómplice. Es una víctima. Es un cabo suelto. Nos miramos fijamente, y pude sentir el peso de su poder presionándome como si fuera algo físico. Era un hombre acostumbrado a que le obedecieran, que probablemente no había oído la palabra no en años. Debería haber cedido, debería haberme disculpado y haber vuelto a limpiar mesas y fingir que no había visto nada. Pero había pasado demasiado tiempo de mi vida siendo insignificante. Bueno, ahora está bajo mi protección, dije, levantando la barbilla. Así que si la quieres, tendrás que pasar por encima de mí. El hombre levantó ligeramente una ceja. ¿Tu protección? Sí es. ¿Y quién eres tú exactamente? ¿Alguien que no te tiene miedo? Era una mentira, por supuesto. Estaba absolutamente aterrorizada. Mis piernas parecían de agua, y mis manos temblaban tanto que tuve que juntarlas detrás de la espalda. Pero él no tenía por qué saberlo. Durante un largo momento, se limitó a mirarme. Entonces, increíblemente, sus labios esbozaron algo que podría haber sido una sonrisa. No llegó a sus ojos. Valiente, murmuró, o increíblemente estúpida. Probablemente ambas cosas. Inclinó la cabeza, estudiándome como si fuera un rompecabezas que no lograba descifrar. ¿Cómo te llamas? ¿Por qué te importa? Porque me gusta saber los nombres de las personas que me interesan. No me interesa interesarte. Demasiado tarde. El aire entre nosotros crepitaba de tensión. A mis espaldas, podía oír la respiración entrecortada de Sarah y los sollozos ahogados de Tommy. Marlene había desaparecido en la cocina, probablemente para llamar a la policía, aunque dudaba que llegaran a tiempo para servir de algo. Última oportunidad, dijo el hombre. Apártate. No, suspiró, y por primera vez vi algo parecido al arrepentimiento en su rostro. Deberías haberlo hecho. La puerta principal explotó hacia adentro. El cristal llovió como confeti mortal cuando 4 hombres enmascarados irrumpieron en la casa. Armas en ristre. Oí gritar a Marlene desde la cocina. Oí chillar a Sarah y agarrar a Tommy, pero sobre todo oí el disparo. Ocurrió a cámara lenta y a la velocidad del rayo al mismo tiempo. Vi el dedo del hombre enmascarado apretar el gatillo. Vi el destello del cañón. Vi la bala dirigirse directamente a la pequeña cabeza de Tommy mientras Sarah intentaba protegerlo. No pensé, simplemente me moví. Mi cuerpo se estrelló contra Tommy y Sarah,
tirándolos a ambos al suelo. Sentí el impacto de la bala como un mazazo en el hombro. Sentí el ardor que se extendió por todo mi brazo y pecho. El restaurante se inclinó hacia un lado y de repente me encontré en el suelo. El linóleo frío contra mi mejilla. Más disparos, gritos, el sonido de cuerpos golpeando el suelo. Luego silencio. Intenté respirar, pero mis pulmones no me respondían. Algo cálido y húmedo se extendía por mi pecho, empapando mi uniforme. Mi visión se nubló, oscureciéndose por los bordes. Alguien me agarró la cara y me la levantó. Unos ojos gris tormenta llenaron mi visión. «Quédate conmigo», ordenó el hombre de cabello oscuro. Su voz parecía venir de muy lejos. «¿Me oyes? Quédate conmigo». Intenté responder, pero en lugar de palabras, la sangre brotó de mis labios. «Traed el coche», le gritó a alguien. «Ahora». Unos brazos fuertes me levantaron y me acunaron contra un pecho que olía a colonia cara y pólvora. Sentí movimiento, oí el crujir del cristal bajo los zapatos. «¿Por qué?», le oí murmurar. Y no estaba segura de si se lo decía a mí o a sí mismo. «¿Por qué lo has hecho?». Porque alguien tenía que hacerlo. Quería decir que era porque estaba harta de sentirme impotente. Pero la oscuridad me estaba arrastrando y ya no podía luchar contra ella. Lo último que oí fue su voz, áspera por algo que podría haber sido miedo. «No vas a morir. ¿Me entiendes? No vas a morir». Y luego nada. Me desperté ahogándome. Eso es lo que sentí. Me ardían los pulmones y tenía la garganta irritada. Cada respiración era una lucha contra un peso invisible que me oprimía el pecho. Me debatí, o al menos lo intenté, pero mi cuerpo no me respondía. Mis extremidades parecían pertenecer a otra persona, pesadas y distantes. «Está entrando en parada. Llamada al médico ahora mismo». Las voces se arremolinaban a mi alrededor, urgentes y agudas. Unas manos me presionaban, suaves pero firmes. Algo pitaba frenéticamente cerca de mí, al ritmo errático de mi corazón. «Emma, tienes que calmarte. Estás a salvo. Vas a ponerte bien. A salvo». La palabra parecía carecer de sentido. Hacía tanto tiempo que nada había sido seguro que había olvidado cómo se sentía. Intenté abrir los ojos, pero incluso mis párpados estaban demasiado pesados. La oscuridad volvió a atraerme y esta vez dejé que me llevara. La segunda vez que desperté fue con el olor a lavanda y antiséptico. Abrí los ojos lentamente, con dolor, adaptándome a la suave iluminación que no se parecía en nada a la dura luz fluorescente del restaurante. Estaba mirando un techo ornamentado, de esos con molduras elaboradas y lo que parecían detalles pintados a mano. Una lámpara de cristal colgaba sobre mí. Sus facetas reflejaban la luz y dispersaban arcoíris por las paredes de color crema. Esto no era un hospital. Giré la cabeza. Un error. Un dolor agudo me atravesó el hombro y el pecho, tan intenso que me dejó sin aliento. Jadeé e inmediatamente apareció una figura junto a mi cama. Una mujer de unos 50 años, con ojos amables y actitud profesional, puso una mano sobre mi hombro ileso. «Tranquilo, querido. No intentes moverte demasiado rápido. Has pasado por una experiencia muy dura». «¿Dónde?». Mi voz sonó ronca, con la garganta como si hubiera tragado arena. «¿Dónde estoy?». «Estás a salvo», dijo, lo cual no era una respuesta. Me acercó un vaso de agua a los labios y bebí con avidez. «Me llamo Margaret. Soy enfermera. Te dispararon hace 3 días. ¿Lo recuerdas?». 3 días. Los recuerdos volvieron como una ola gigante. La cafetería, los hombres trajeados, Sarah y Tommy, el pistolero enmascarado, la bala, el niño, dije con voz ronca. «Tommy, ¿verdad?». «El niño está bien», me aseguró Margaret. «Gracias a ti, le salvaste la vida». El alivio fue tan intenso que me mareó. O tal vez fuera el analgésico. Sarah también está a salvo. El señor Moretti se aseguró de ello. El señor Moretti. La expresión de Margaret cambió, se volvió más cautelosa. «El hombre que te trajo aquí está muy preocupado por tu recuperación». El hombre de cabello oscuro y ojos gris tormenta. La forma en que me miró justo antes de que todo se fuera al garete. «¿Dónde estamos exactamente?», pregunté, mirándote a mi alrededor.
La habitación era fácilmente el doble de grande que todo mi apartamento, amueblada con antigüedades que probablemente costaban más de lo que yo ganaría en toda mi vida. Unas pesadas cortinas enmarcaban las ventanas que iban del suelo al techo, actualmente cerradas. Una puerta a mi derecha parecía conducir a un cuarto de baño, y otra más adelante estaba cerrada. El señor de la finca de Moret, dijo Margaret con cautela, tiene unas instalaciones médicas excelentes aquí. Recibirás la mejor atención posible. Tengo que irme. Intenté incorporarme, pero mi cuerpo gritó en señal de protesta. El dolor era cegador, irradiándose desde mi hombro a través de cada terminación nerviosa. Tengo que... Necesitas descansar, dijo Margaret con firmeza, recostándome de nuevo. Le han disparado en el pecho. La bala le ha rozado el pulmón y le ha fracturado la clavícula. Tienes suerte de estar vivo. Suerte, ¿verdad? Mi apartamento, dije semanalmente. Mi trabajo. Tengo que pagar el alquiler y Marlene me va a despedir por faltar a mis turnos. Todo está arreglado. La nueva voz me heló la sangre. Estaba de pie en la puerta, ocupándola por completo. El hombre de la cafetería, el señor Moretti. De cerca y con mejor iluminación, era aún más devastador. Hoy llevaba un traje gris carbón, perfectamente adaptado a sus anchos hombros y su esbelta complexión. Tenía el pelo oscuro ligeramente revuelto, como si se hubiera pasado las manos por él, y unas ojeras que sugerían que no había dormido bien. Tu alquiler está pagado para los próximos 6 meses, dijo con esa misma voz aterciopelada y firme. Tu casero ha sido informado de que te estás recuperando de un accidente. En cuanto a tu trabajo, su expresión se endureció. Esa cafetería debería haber tenido mejor seguridad. Tienen suerte de que no la haya quemado hasta los cimientos. Margaret se excusó en voz baja, salió de la habitación y cerró la puerta tras de sí. De repente, el enorme dormitorio me pareció muy pequeño. No tenías derecho, dije, odiando lo débil que sonaba mi voz. Ningún derecho a pagar mis facturas o tomar decisiones por mí. Recibiste una bala que iba dirigida a alguien a quien yo iba a matar. Se acercó con pasos mesurados y depredadores. Eso cambia las cosas. ¿Cambia qué cosas? Se detuvo al borde de la cama, mirándome con una expresión que no pude descifrar. Deberías haber muerto. La bala debería haberte matado. Pero sigues aquí. Siento decepcionarte. Algo brilló en sus ojos. Sorpresa, tal vez. No lo sientes. Lo volverías a hacer. Tenía razón. Y ambos lo sabíamos. ¿Por qué lo hiciste? Preguntó, y había verdadera curiosidad en su voz. No conocías a ese chico, no tenías nada que ver con lo que estaba pasando. ¿Por qué lanzarte delante de una bala por un desconocido? ¿Por qué importa? Porque necesito entenderlo. Acercó una silla a la cama y se sentó. Sus movimientos eran fluidos y controlados. Llevo 15 años en esta vida, Emma. He visto a hombres matar a sus propios hermanos por dinero. He visto a mujeres vender a sus hijos por drogas. He visto la lealtad comprarse y venderse como mercancía, pero nunca he visto... Se inclinó hacia adelante, clavando sus ojos en los míos. Nunca he visto a nadie sacrificarse por nada. No fue por nada. Fue por un niño que no conocías. ¿Importa eso? ¿En mi mundo? Sí. Entonces quizá tu mundo esté roto. El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Él me miró fijamente y yo le devolví la mirada, negándome a apartar la vista, aunque todos mis instintos me gritaban que bajara los ojos, que me sometiera, que me hiciera pequeña. Finalmente, se echó a reír. Un sonido breve y agudo, desprovisto de humor. Roto. Sí, supongo que lo está. Se levantó bruscamente, se acercó a las ventanas y corrió las cortinas. La luz del sol inundó la habitación, revelando unos jardines cuidados que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Estábamos en algún lugar rural, aislado, donde nadie podría oír mis gritos. Esa idea debería haberme aterrorizado. Quizá lo hizo, pero estaba demasiado cansada para demostrarlo. Necesitas descansar, dijo, dándome la espalda. Margaret vendrá a verte cada pocas horas. Si necesitas algo, tengo que irme a casa. No, no puedes retenerme aquí. Se giró y la expresión de su rostro me dejó sin aliento. Sí, puedo. Eso es secuestro,
Eso es protección. ¿De qué? De los hombres que intentaron matarte. Cruzó los brazos y se enderezó ligeramente. Una pose de poder destinada a intimidar. ¿Crees que fue casualidad? Esos hombres enmascarados no estaban allí por Sara o por el niño. Estaban allí por mí. Y ahora que te han visto conmigo, ahora que te han traído a mi casa, eres un objetivo. Las palabras calaron lentamente, como piedras y agua. Así que esto es culpa mía. Esta es la realidad. Se acercó de nuevo y pude oler esa colonia, algo oscuro y amaderado que probablemente costaba más que mi coche. Te has metido en un mundo que no entiendes. Eso tiene consecuencias. Intentaba salvar a un niño y estoy intentando salvarte a ti. Las palabras salieron duras, casi airadas. Se detuvo, pareció recomponerse. ¿Tienes idea de lo que harían esos hombres si te tuvieran en sus manos? ¿Sabes qué preguntas te harían sobre mí? Mis operaciones, mis debilidades, y cuando no pudieras responder, porque no sabes nada, te harían daño de todos modos, solo para enviar un mensaje. Se me secó la boca. ¿Qué tipo de hombre eres? Del tipo al que deberías temer. Entonces déjame ir. No, no puedes. Puedo hacer lo que quiera, dijo, bajando la voz hasta convertirla en algo peligroso. Eso es lo que significa el poder, Emma. Podría hacerte desaparecer y nadie lo cuestionaría. Podría comprar a todas las personas que has conocido y harían que se olvidaran de que existes. Podría, pero no lo haré. Se detuvo a mitad de la frase y me miró fijamente. No lo harás. Bajhatiti, repetí. Binara a Paidamkaradi. Ahora más segura. Porque si realmente fueras ese tipo de monstruo, no me habrías salvado. Me habrías dejado desangrarme en el suelo de ese restaurante. Quizás solo no quería desperdiciar la inversión. ¿Inversión? Apretó la mandíbula. Recibiste una bala que estaba destinada a arruinar mi noche. Lo menos que podía hacer era asegurarme de que sobrevivieras. Qué considerado. No soy un buen hombre, Emma. Nunca dije que lo fueras. Nos miramos fijamente. El aire entre nosotros se cargó de algo que no podía nombrar. Tensión. Sí, pero también algo más. Algo que me hizo sentir un cosquilleo en la piel y acelerar el pulso de una forma que no tenía nada que ver con el miedo. Necesitas descansar, dijo finalmente, con voz cuidadosamente neutra. Hablaremos de tu situación cuando estés más fuerte. No hay nada que hablar. Me iré en cuanto pueda caminar. Ya lo veremos. Se dirigió hacia la puerta y yo lo llamé. Ni siquiera sé tu nombre. Se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta. Dante, Dante, repetí, como el poeta, como el hombre que descendió al infierno y vivió para contarlo. Me miró y algo en su expresión me revolvió el estómago. Descansa, Emma, lo vas a necesitar. Y se fue. La puerta se cerró con un suave clic que sonó demasiado definitivo. Me quedé allí tumbada, mirando el techo ornamentado, tratando de procesar todo lo que había pasado. Me habían disparado. Me habían llevado a la finca de un jefe de la mafia. Al parecer, ahora era el objetivo de sus enemigos. Y no podía irme. Era una locura. Todo ello. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber estado planeando mi fuga, pensando en cómo llamar a la policía, cómo conseguir ayuda. En cambio, no dejaba de pensar en la forma en que Dante me había mirado, como si fuera un rompecabezas que no podía resolver, como si fuera algo precioso y peligroso a la vez. Cerré los ojos, agotada, a pesar de la ansiedad que recorría mis venas. Cuando los volví a abrir, la luz había cambiado. Habían pasado horas. Margaret estaba sentada en la silla junto a mi cama leyendo un libro. ¿Cuánto tiempo? Pregunté con voz ronca. Ella levantó la vista y sonrió amablemente. Unas 4 horas. ¿Cómo te sientes? Como si me hubieran disparado. Es de esperar. ¿Tienes hambre? El chef ha preparado sopa. Chef. Por supuesto, este lugar tenía un chef. No tengo hambre. Mi estómago rugió, traicionándome. La sonrisa de Margaret se amplió. Haré que te traigan un poco. Cuando se marchó, me fijé en algo que había en la mesita de noche y que antes no estaba allí. Un jarrón con rosas blancas, muy caras, con pétalos perfectos e inmaculados. No había ninguna tarjeta, pero sabía de quién eran. Extendí mi mano buena y toqué uno de los pétalos.
Era suave como la seda y fresco al tacto. Pasaron 2 semanas en una confusión de medicamentos, fisioterapia y un aislamiento que cada día se parecía más a un cautiverio. Tenía que admitir que la finca era preciosa. Margaret me la enseñó cuando ya pude caminar sin jadear de dolor. Unos terrenos extensos con jardines que parecían sacados de una revista. Una biblioteca con más libros de los que había visto nunca fuera de un edificio público. Una casa junto a la piscina más grande que todo mi complejo de apartamentos. Todo gritaba riqueza y poder, y un mundo tan alejado del mío que bien podría haber estado en otro planeta. Pero seguía siendo una jaula. Dante rara vez estaba por allí. Lo veía de vez en cuando. Normalmente a altas horas de la noche, paseando por los terrenos con hombres que llevaban armas como si fueran accesorios, o a primera hora de la mañana, saliendo en uno de los varios todoterrenos negros con cristales tintados. Siempre iba acompañado de al menos 3 hombres. Todos ellos se movían con la misma conciencia depredadora que indicaba que eran más que simples conductores o asistentes. Eran asesinos, y su jefe era el más peligroso de todos. Cuando Dante aparecía en mi habitación, siempre anunciaba su llegada con un suave golpe en la puerta que parecía más una cortesía que una petición. Se mantenía a distancia. Se quedaba junto a la ventana o se apoyaba en el marco de la puerta y me preguntaba por mi recuperación con una profesionalidad distante que hacía que aquellos primeros momentos, cargados de tensión entre nosotros, parecieran un sueño febril. El fisioterapeuta dice, «Estás progresando bien», dijo una tarde, con su silueta iluminada por la luz del sol poniente. Se había quitado la chaqueta del traje y se había remangado la camisa blanca hasta los codos, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos y salpicados de cicatrices que contaban sus propias historias. «Me recupero rápido», respondí, flexionando el hombro a modo de prueba. Todavía me dolía, pero ahora el dolor era soportable. ¿Significa eso que puedo irme? No, Dante. Los hombres que atacaron el restaurante formaban parte de una organización rival. Interrumpió su voz con dureza. Todavía te están buscando. Todavía intentan averiguar quién eres y qué significas para mí. Yo no significo nada para ti. Se giró. E incluso en la penumbra pude ver la intensidad de sus ojos. Ahí es donde te equivocas. Mi corazón dio un extraño vuelco. ¿Qué quieres decir con eso? Significa, dijo lentamente, acercándose, que te has convertido en una complicación. Lamento causarte molestias. Eso no es lo que he dicho. Entonces, ¿qué estás diciendo? Se detuvo al pie de mi cama, con las manos agarradas al pie de la cama. Estoy diciendo que el hecho de que estés viva es un problema. El hecho de que estés aquí es un problema. El hecho de que no pueda dejar de pensar en por qué hiciste lo que hiciste. Se interrumpió apretando la mandíbula. Todo es un problema. Entonces déjame marchar. Problema resuelto. No me estás escuchando. Bajó la voz. Se volvió casi amable. Si te vas de aquí, te encontrarán. Y cuando lo hagan, te harán daño de formas que no puedes imaginar solo para llegar a mí. ¿Es eso lo que quieres? Lo que quiero es recuperar mi vida. Esa vida se ha acabado. Las palabras fueron brutales en su irrevocabilidad. En el momento en que te interpuse entre mí y esa mesa, todo cambió. No puedes volver atrás. Lo miré fijamente, sintiendo que las paredes se cerraban sobre mí. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Quedarme aquí para siempre? ¿Convertirme en tu prisionera? No eres mi prisionera. Entonces, ¿qué soy? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros, pesada y sin respuesta. Finalmente Dante se enderezó, ajustándose los puños en un gesto que parecía más de control que de necesidad. «Descansa un poco», dijo. «Hablaremos de esto mañana. Llevamos 2 semanas diciendo lo mismo». Se detuvo en la puerta, dándome la espalda. «Estoy tratando de mantenerte con vida, Emma. Que lo creas o no, depende de ti». Luego se fue, dejándome sola con mi frustración y una creciente sensación de que me estaba perdiendo algo importante. A la mañana siguiente, todo cambió. Estaba en la biblioteca. Margaret finalmente había convencido a Dante de que me diera algo de libertad dentro de la casa. Cuando oí voces elevadas provenientes del pasillo, voces de hombres,
enfadadas y agudas, debería haberme quedado donde estaba. Debería haberme ocupado de mis propios asuntos. En cambio, me acerqué, pegándome a la pared cerca de una puerta entreabierta. No podemos tenerla aquí indefinidamente, decía alguien. No era Dante, era otra persona con una voz que sonaba como grava. Las familias están haciendo preguntas, quieren saber por qué proteges a una camarera desconocida. No es una desconocida. La voz de Dante, fría como el hielo. Es un lastre. La voz grave respondió. Y ya sabes lo que hacemos con los lastres. Tócala y estás muerto. La certeza de esas palabras me dejó sin aliento. Jefe, sé razonable. Ni siquiera la conoces. Es solo una chica que se tiró delante de una bala destinada a un niño. Dante la interrumpió. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que no estuviera motivado por el dinero o el miedo? Silencio. Eso es lo que pensaba. Dante continuó. Ella se queda. Cualquiera que tenga algún problema con eso puede hablar conmigo personalmente. Y si la familia Bulkov viene a buscarla, que vengan. Oí pasos acercándose a la puerta y retrocedí rápidamente, pero no lo suficientemente rápido. La puerta se abrió de par en par, dejando al descubierto a Dante y a otros dos hombres, uno de mediana edad con canas en las sienes y otro más joven con una cicatriz que le recorría la ceja hasta la mejilla. Los tres me miraron fijamente, escuchando a escondidas. El tono de Dante era indescifrable. Haciendo ejercicio, respondí. Margaret dijo que debería caminar más. El hombre de la cicatriz resopló. Tiene agallas. Eso hay que reconocerlo. Marco, dijo Dante en voz baja. El nombre era una advertencia. Marco levantó las manos en señal de rendición. Solo hacía una observación, jefe. Dante se volvió hacia mí con una expresión cuidadosamente neutra. Tenemos que hablar, en mi despacho ahora mismo. No era una petición. Su despacho era exactamente como lo esperaba. Madera oscura, muebles de cuero, estanterías del suelo al techo y un imponente escritorio que probablemente costaba más que un coche. Pero lo que me llamó la atención fue la pared de monitores que mostraban las imágenes de seguridad de lo que debían ser docenas de cámaras repartidas por la propiedad. Definitivamente era un prisionero, independientemente de lo que él afirmara. Dante cerró la puerta detrás de nosotros, se acercó a un carrito de bar y vertió 2 dedos de líquido ámbar en un vaso de cristal. Se lo bebió de un trago y luego se sirvió otro. ¿Cuánto has oído?, preguntó, sin dejar de darme la espalda. Lo suficiente para saber que soy un lastre que causa problemas. No eres un lastre. Ese hombre parecía pensar que sí. Marco, fue. Dante se giró y había algo oscuro en su expresión. Marco piensa con los puños, no con el cerebro. Ignóralo. Es difícil ignorarlo cuando probablemente tenga razón. Crucé los brazos. Inmediatamente me arrepentí, ya que sentí un dolor agudo en el hombro. Oí lo que dijo sobre la familia Bulkov. ¿Son ellos los que atacaron la cafetería? Dante me estudió durante un largo momento y luego asintió lentamente. Sí, llevan meses intentando invadir mi territorio. El ataque era para enviar un mensaje, y yo me vi envuelto en el fuego cruzado. Sí. ¿Y ahora qué pasa? Dejó su vaso con un suave clic. Ahora nos adaptamos. ¿Qué significa eso? Significa, dijo, rodeando su escritorio para colocarse frente a mí, que tenemos que hacer que tu presencia aquí tenga sentido. Tenemos que dar a las otras familias y a los voluntarios una razón por la que estás bajo mi protección. Se me revolvió el estómago. ¿Qué tipo de razón? Ahora estaba cerca, lo suficientemente cerca como para volver a oler su colonia, ver los reflejos gris oscuro en sus ojos tormentosos. El tipo de razón que no se puede cuestionar. Dante, me estás asustando. Bien, deberías estar asustada. Extendió la mano y me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. El gesto fue sorprendentemente suave, en contraste con la tensión de su cuerpo. Lo que voy a proponer no es lo que ninguno de los dos había planeado, pero es la única forma de mantenerte a salvo. Dímelo. Respiró hondo, y por primera vez desde que lo conocí, vi algo parecido a la incertidumbre en su rostro. Tienes que casarte conmigo. Las palabras no tenían sentido.
Rebotaban en mi cabeza como monedas sueltas, negándose a encajar en ningún orden lógico. Yo, ¿qué? Matrimonio, repitió, ahora con voz firme. Todo formal, una ceremonia pública presenciada por todas las familias importantes. Es la única forma de hacerte intocable. Estás loco. Soy práctico. Dio un paso atrás, dándome espacio para respirar. Piénsalo, Emma. Si solo eres una mujer a la que protejo, eres una debilidad. Pero si eres mi esposa, hizo un amplio gesto con la mano. Te conviertes en parte de la organización. Te conviertes en familia, y la familia es sagrada, incluso en este mundo. No, no puedo. Me presioné las sienes con las manos, tratando de evitar que la habitación diera vueltas. Esto es una locura. Ni siquiera nos conocemos. Sabemos lo suficiente. No sabemos nada. No sé cuál es tu color favorito, ni cuándo es tu cumpleaños, ni si te gustan los perros o los gatos o el color azul. El 15 de marzo. Los perros, concretamente los pastores alemanes. Se acercó de nuevo, suavizando la voz. Y tomas el café solo con 2 terrones de azúcar. Te muerdes el labio cuando estás nerviosa. Tienes una cicatriz en la rodilla izquierda por caerte de la bicicleta cuando tenías 9 años. Odias los guisantes, pero te encantan las zanahorias. ¿Sigo? Lo miré sin decir nada. ¿Cómo sabes? Presto atención. Es espeluznante. Es protección. Me acarició la cara con una mano, rozándome el pómulo con el pulgar. Necesito saberlo todo sobre ti para mantenerte a salvo. Así es como funciona. No quiero casarme, susurré. No quiero que mueras. La brutal honestidad de sus palabras me dejó sin aliento. No estaba tratando de seducirme ni de convencerme de que esto era un cuento de hadas. Estaba exponiendo los hechos de forma fría y clara. Esto es temporal, continuó. Una vez que pase la amenaza, una vez que los Volkov se retiren o lleguemos a un acuerdo, podremos anularlo. Podrás volver a tu vida. Pero ahora mismo, esta es la única opción. Tiene que haber otra manera. No la hay. Me aparté de su contacto y me acerqué a la ventana. Afuera, hombres armados patrullaban los terrenos. Podía ver las altas murallas en la distancia, coronadas con lo que parecían cámaras o sensores. Este lugar era una fortaleza, y yo estaba atrapada dentro. ¿Y si digo que no? Pregunté en voz baja. El silencio se prolongó tanto que me volví para mirarlo. Su expresión era cuidadosamente inexpresiva. Entonces haré todo lo que esté en mi mano para mantenerte a salvo todo el tiempo que pueda. Pero al final mis enemigos encontrarán la manera. Y cuando lo hagan, no terminó la frase. No hacía falta. Así que es casarme contigo o morir. Es casarse conmigo o vivir en peligro constante, siempre mirando por encima del hombro, sin saber nunca cuándo alguien podría pegarte un tiro en la cabeza solo para hacerme daño. Se acercó a mí y se colocó a mi lado, junto a la ventana. No te obligaré, Emma. La decisión es tuya, pero necesito que entiendas lo que significa esa decisión. Miré hacia afuera, a los terrenos de esta prisión dorada de la que, de alguna manera, me había convertido en parte. Hace 2 semanas, mi mayor preocupación era pagar el alquiler. Ahora, estaba de pie en la oficina de un jefe de la mafia que me pedía que me casara con él para seguir con vida. Esto no podía ser real, pero el dolor en mi hombro era real, el miedo era real, y el hombre que estaba a mi lado, irradiando una tensión apenas controlada, era muy, muy real. Si acepto, dije lentamente, necesito unas reglas básicas. Sentí más que vi cómo se volvía hacia mí. Adelante, se trata de un acuerdo comercial, nada más. De acuerdo. Habitaciones separadas. Vidas separadas en la medida de lo posible, dentro de lo razonable. ¿Qué significa eso? Significa que tendremos que aparecer juntos en ciertos eventos, cenas familiares, apariciones públicas. Tenemos que vender esto. Él ladeó la cabeza. Pero, por lo demás, se respetará tu privacidad. Me volví para mirarlo de frente. Y cuando esto termine, cuando pase el peligro, te irás con suficiente dinero para empezar de nuevo donde quieras. Una nueva identidad, si la necesitas. Una nueva vida. Un corte limpio. ¿De verdad me dejarías marchar?
Algo brilló en sus ojos, algo que parecía casi dolor, pero desapareció tan rápido que podría haberlo imaginado. Sí, dijo en voz baja, te dejaría marchar. Estudié su rostro, buscando cualquier signo de engaño, pero lo único que vi fue a un hombre que había construido muros tan altos y tan gruesos que dudaba que nadie lo hubiera conocido realmente. De acuerdo, me oí decir, lo haré. El alivio que se reflejó en su rostro fue sutil, pero inconfundible. ¿Estás segura? No, pero ¿qué otra opción tengo? Ninguna, admitió. Pero agradezco tu sinceridad. ¿Cuándo? 3 días. Eso es lo que tardaré en organizarlo todo y avisar a las otras familias. Sacó su teléfono y empezó a escribir. Necesitarás una dirección. Margaret te llevará de compras mañana, con seguridad, obviamente, y tendremos que hablar con Dante. Levantó la vista. ¿Por qué haces esto? Le pregunté. Dijiste que yo era una complicación. Podrías haberme hecho desaparecer, como dijiste. ¿Por qué tomarte tantas molestias? Se quedó callado durante un largo rato, con los dedos aún sobre el teléfono. Porque eres la primera persona en 15 años que ha hecho algo puramente bueno. Sin segundas intenciones, sin intereses ocultos. Simplemente, bueno. Volvió a guardar el teléfono en el bolsillo. Y eso es tan raro que vale la pena protegerlo. Antes de que pudiera responder, se dirigió a la puerta. Descansa un poco. Te esperan unos días muy ajetreados, Dante. Se detuvo. ¿Cuál es tu color favorito? Casi sonrió. Pensaba que no te importaba. Si voy a casarme contigo, aunque sea temporalmente, probablemente debería saber algo sobre ti. El verde, dijo después de un momento. El color de los árboles en primavera. Cuando todo vuelve a la vida, entonces se fue, dejándome sola con una decisión que no podía revocar y un futuro que no podía ni imaginar. El vestido de novia era una obra de arte. Me paré frente al espejo de cuerpo entero de mi habitación, sin reconocer apenas a la mujer que me miraba. El vestido era de seda marfil, sencillo pero elegante, con delicadas mangas de encaje que cubrían mi hombro en proceso de curación y un corpiño que se ajustaba como si estuviera pintado. Margaret me había peinado con un intrincado recogido, dejando algunos mechones sueltos para enmarcar mi rostro, y me había maquillado de tal manera que parecía una modelo de revista. Parecía una novia. Me sentía como una impostora. Estás preciosa, me dijo Margaret en voz baja desde detrás de mí. Había una calidez genuina en su voz, pero también tristeza. Ella sabía la verdad sobre este acuerdo. Tenía que saberlo. Nada en esta casa ocurría sin que la gente lo supiera. Siento que estoy jugando a disfrazarme, admití. A veces, el matrimonio no es más que interpretar un papel hasta que se convierte en realidad. Crucé mi mirada con la suya en el espejo. Esto no se va a convertir en realidad. Ella no discutió, solo me arregló un rizo y dio un paso atrás. El señor Moretti está esperando abajo. ¿Estás lista? No, no estaba lista. Nunca estaría lista para esto. Pero asentí de todos modos. La ceremonia se celebró en el jardín de la finca, bajo un arco envuelto en rosas blancas y hiedra. Había unas 50 personas presentes. Todos los hombres vestían trajes caros, la mayoría con miradas duras y expresiones aún más duras. Las familias. Las había llamado Dante. Las personas que necesitaban presenciar esta unión para que fuera legítima en su mundo. Caminé sola por un pasillo improvisado, sin padre que me entregara, sin amigos que sonrieran y lloraran lágrimas de felicidad. Solo yo, con un vestido prestado, a punto de casarme con un hombre al que apenas conocía para seguir con vida. Dante estaba de pie ante el altar con un esmoquín negro que probablemente costaba más que mi coche. Estaba guapísimo, como salido de un cuento de hadas oscuro, con sus rasgos angulosos y su poderío apenas contenido. Llevaba el pelo peinado hacia atrás, lo que resaltaba su mandíbula fuerte y esos sus ojos gris tormenta que seguían cada uno de mis movimientos. Cuando llegué a él, me tendió la mano. La tomé y sus dedos se cerraron alrededor de los míos con una delicadeza sorprendente. «Estás preciosa», murmuró, tan bajo que solo yo pude oírlo. «Tú estás aterrador», le susurré. Sus labios se crisparon, casi en una sonrisa. «Bien»,
El eficiente amigo de la familia, que probablemente hacía este tipo de arreglos habitualmente, comenzó a hablar. Las palabras me inundaron como el agua, sin sentido y distantes. Estaba demasiado concentrada en la mano de Dante que sostenía la mía, en el peso de las docenas de ojos que nos observaban, en la realidad surrealista de que esto estaba sucediendo de verdad. ¿Aceptas, Dante Alessandro Moretti, a esta mujer como tu legítima esposa? Sí, acepto. Su voz era firme, segura, como si hubiera hecho 1000 promesas y las hubiera cumplido todas. ¿Y tú, Emma Catherine Hayes, aceptas a este hombre como tu legítimo esposo? Abrí la boca. No salió nada. La mano de Dante se apretó alrededor de la mía. No me dolía, pero era firme, me daba seguridad. Sí, finalmente logré decir. Entonces, por el poder que me ha sido conferido, os declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia. Los ojos de Dante se clavaron en los míos y vi la pregunta en ellos. Esto no formaba parte de nuestro acuerdo. Nunca habíamos hablado de este momento, pero todo el mundo estaba mirando, esperando. Se inclinó lentamente, dándome tiempo para apartarme. No pude. Sus labios se encontraron con los míos en un beso sorprendentemente suave, casi tímido. Duró tal vez 3 segundos, pero en esos 3 segundos sentí que algo cambiaba, algo peligroso y eléctrico que hizo que mi corazón se acelerara por razones que no tenían nada que ver con el miedo. Cuando se apartó, sus ojos eran más oscuros, intensos. Señora Moretti, dijo en voz baja. El nombre sonó como una marca. La recepción se celebró en el salón de baile de la finca porque, por supuesto, este lugar tenía un salón de baile. Candelabros de cristal, una orquesta en directo, mesas repletas de comida que podrían haber alimentado a todo mi barrio durante un mes. Era excesivo y ostentoso, y exactamente lo que esperaba de este mundo. Me senté en la mesa principal junto a Dante, picando comida que no podía saborear, sonriendo a desconocidos que venían a felicitarme, pero que más bien parecían estar evaluándome. Me estaban midiendo, tratando de averiguar qué juego estaba jugando Dante al casarse con alguien como yo. Yo me preguntaba lo mismo. «Lo estás haciendo bien», dijo Dante en voz baja, buscando mi mano bajo la mesa. El gesto me sorprendió. Estábamos solos en la mesa por el momento. Todos los demás estaban bailando o socializando. No necesitaba tocarme, pero lo hizo de todos modos. Me siento como un animal de circo, admití. Todo el mundo me mira. Tienen curiosidad. Eres una variable desconocida en un mundo al que no le gustan las incógnitas. ¿Debería preocuparme? No mientras lleves mi anillo. Bajé la mirada hacia mi mano izquierda, hacia la banda de platino con un diamante talla esmeralda, que probablemente costaba más de lo que ganaría en 10 años. Me resultaba pesado, extraño. «Dante», dije lentamente, «¿de qué parte me acabo de convertir?» Se quedó callado por un momento, trazando círculos con el pulgar en mi palma. Mi familia lleva 4 generaciones en este negocio. Controlamos la mayor parte del transporte y la distribución en el corredor noreste. También negocios legítimos. Restaurantes, inmobiliarias, construcción. No somos solo criminales, Emma. Somos un imperio. Un imperio construido sobre ¿qué? Drogas, armas, información, principalmente. Y sí, ocasionalmente cosas que existen en zonas grises legales. Pero tenemos reglas. Nada de tráfico de personas, nada de niños, nada de inocentes. Se volvió para mirarme. No te pido que apruebes lo que hago, solo que entiendas que es más complicado de lo que crees. ¿Se supone que eso debe hacerme sentir mejor? Se supone que debe hacerte entender por qué no podemos simplemente alejarnos de este mundo. Por qué el ataque de los Vulov no es solo una rencilla personal. Se trata de territorio y poder, y cosas que se han estado gestando durante décadas. Antes de que pudiera responder, un hombre se acercó a nuestra mesa. Era mayor, tal vez de 60 años, con cabello plateado y un rostro que parecía tallado en granito. «Dante», dijo, con un marcado acento ruso, me pareció. «Enhorabuena por tu matrimonio». Todos los músculos del cuerpo de Dante se tensaron. «Víctor, no estaba seguro de que fueras a venir. ¿Cómo podría perderme una ocasión así?»
Los ojos de Víctor se posaron en mí, fríos y evaluadores. Tu novia es preciosa, tan joven, tan inocente. La forma en que dijo inocente me puso los pelos de punta. Emma, dijo Dante, controlando cuidadosamente su voz. Este es Víctor Bulov. Víctor, mi esposa. Emma. Bulov. El nombre de la conversación que había escuchado. La familia rival. Es un placer, dijo Víctor, aunque nada en su expresión sugería placer. Dígame, señora Moretti, ¿cómo se conocieron usted y Dante? Sentí que la mano de Dante se apretaba alrededor de la mía bajo la mesa. Una advertencia. En una cafetería, dije, manteniendo la voz firme. Trabajaba en el turno de noche. Una cafetería. La sonrisa de Víctor era reptiliana. ¡Qué encantador! Y ahora aquí estás, casada con uno de los hombres más poderosos de la costa este. Menudo ascenso, Víctor, dijo Dante en voz baja. Si tienes algo que decir, dilo. Simplemente me pregunto por el momento elegido. Los ojos de Víctor no se apartaron de mí. Tu matrimonio llega muy pronto después de ese desafortunado incidente. El tiroteo. Tú estabas allí, ¿verdad, señora Moretti? Se me heló la sangre. Ella estaba allí, confirmó Dante. Le dispararon mientras protegía a un niño. ¿Mi mujer es una heroína o un peón? Víctor se inclinó hacia mí y pude oler el vodka en su aliento. Dime, ¿te ha explicado Dante lo que les pasan los peones en nuestro mundo? Ya basta. Dante se levantó y de repente toda la sala pareció quedarse en silencio. Su mano se movió hacia la parte baja de mi espalda, protectora y posesiva. Ya le ha dado sus felicitaciones. Ahora váyase. Víctor levantó las manos en señal de rendición burlona. Por supuesto, no quería ofender, solo quería conocer a la mujer que ha captado su atención por completo. Hizo una ligera reverencia. Disfrute de su noche de bodas, señora Moretti. Sospecho que será educativa. Se alejó y sentí que por fin podía volver a respirar. ¿Está bien?, preguntó Dante, con la mano aún en mi espalda. ¿Quién era realmente? ¿El hombre que ordenó el atentado en el restaurante? ¿El hombre que me quiere muerta? Me guió hacia la pista de baile, y ahora, gracias a este matrimonio, el hombre que también te quiere muerta. Podrías haberme avisado. Si te hubiera avisado, te habrías asustado y él lo habría notado. Dante me atrajo hacia sus brazos cuando la orquesta comenzó a tocar un vals. Lo hiciste perfectamente. No le mostraste nada. Le mostré todo. Prácticamente me quedé paralizada. Le mostraste fuerza. Sus manos se posaron en mi cintura y comenzamos a movernos. Nunca antes había bailado un vals, pero de alguna manera mi cuerpo siguió sus pasos automáticamente. Intentaba intimidarte, hacerte quebrarte, pero no lo consiguió. Lo miraste a los ojos y te mantuviste firme. Estaba aterrorizada. Lo sé. Su voz se suavizó, pero él no. Y eso es lo que importa. Bailamos en silencio durante un momento y me di cuenta de lo cerca que estábamos, de cómo su mano rodeaba mi cintura, de cómo su cuerpo se movía contra el mío con facilidad, de cómo todas las mujeres de la sala nos miraban con expresiones que iban desde la envidia hasta el cálculo. ¿Por qué me besaste?, le pregunté de repente en el altar. No tenías por qué hacerlo. Sí, tenía que hacerlo. Si no lo hubiera hecho, habrían cuestionado la legitimidad de este matrimonio. ¿Es esa la única razón? Sus ojos se encontraron con los míos y algo brilló en su profundidad. ¿Importa? No lo sé. Entonces quizá no deberías hacer preguntas para las que no estás preparada para escuchar las respuestas. La canción terminó y nos separamos, pero aún podía sentir el calor de su mano en mi cintura. Aún podía oler su colonia mezclada con algo único en él. Esto era peligroso. Todo. No solo los Bulovs, las amenazas o el mundo en el que me había casado, sino la forma en que mi cuerpo respondía al tacto de Dante, la forma en que mi corazón se aceleraba cuando me miraba, la forma en que empezaba a olvidar que esto era solo un acuerdo. La recepción duró hasta medianoche. Cuando se marchó el último invitado, yo estaba agotada, emocional y físicamente, completamente agotada. Margaret apareció para ayudarme a quitarme el vestido, pero Dante la detuvo. Yo ayudaré a mi esposa, dijo,
con un tono de voz que hizo que Margaret asintiera y se marchara rápidamente. Nos quedamos de pie en mi habitación, que supongo que ahora era nuestra habitación, al menos en apariencia, y el silencio era ensordecedor. «Date la vuelta», dijo Dante en voz baja. Lo hice sintiendo cómo sus dedos encontraban la cremallera en mi espalda. La bajó lentamente, con cuidado, rozándome la columna con los nudillos. Temblé a pesar mío. «¿Tienes frío?», preguntó. «No». El vestido se deslizó hasta mis pies, dejándome solo con una enagua, y crucé los brazos sobre el pecho, consciente de repente de lo vulnerable que era. «Dormiré en la silla», dijo Dante, quitándose ya la chaqueta. «O puedo quedarme en una de las habitaciones de invitados, si lo prefieres. La silla está bien». No sabía por qué lo había dicho. Quizás porque tenerlo cerca me hacía sentir más segura que estar sola. Quizás porque estaba demasiado cansada para analizar mis propias motivaciones. Me cambié en el baño y me puse un sencillo camisón que Margaret había dejado a mi disposición. Cuando salí, Dante estaba sentado en el sillón junto a la ventana, con la corbata aflojada y la camisa parcialmente desabrochada. Parecía cansado, más cansado de lo que jamás lo había visto. «Gracias», le dije en voz baja, «por hoy, por mantenerme a salvo. Ese es mi trabajo ahora como tu marido». Marido temporal, ¿verdad? Temporal. Pero algo en su voz hizo que sonara como una pregunta. Me metí en la cama y me tapé con las mantas. «Dante». «Sí». Víctor dijo algo sobre peones. ¿Qué quería decir? Dante, que estuvo callado tanto tiempo que pensé que no iba a responder. Finalmente, habló con voz grave. «En nuestro mundo, las esposas suelen utilizarse como moneda de cambio. Si Víctor quiere hacerme daño, la forma más fácil es a través de ti. Por eso este matrimonio tenía que ser público, tenía que haber testigos. Porque ahora hacerte daño no es solo hacerme daño a mí, es violar reglas sagradas. Ni siquiera Víctor cruzaría esa línea a la ligera. Pero podría cruzarlo de todos modos. Podría intentarlo. ¿Y entonces qué?». Dante se volvió para mirarme y en la penumbra sus ojos parecían casi negros. «Entonces lo mataré. Y a cualquiera que intente tocar lo que es mío». La posesividad en su voz debería haberme asustado. En cambio, hizo que algo en lo más profundo de mi vientre se tensara. «No soy realmente tuya», susurré. «No», él asintió, «pero ellos no lo saben, y mientras crean que lo eres, estarás a salvo». Cerré los ojos, tratando de calmar mi acelerado corazón. «Esto es una locura». «Sí, nunca debí haberme interpuesto entre tú y esa mesa. Probablemente no, pero no me arrepiento». Silencio. Entonces, tan silenciosamente, que casi no lo oigo. Yo tampoco. Me quedé dormida con el sonido de su respiración, con la certeza de que un hombre peligroso me vigilaba y con la aterradora constatación de que estaba empezando a confiar en él. A las 3 semanas de nuestro matrimonio, todo se vino abajo. Todo empezó con una llamada telefónica. Estaba en el jardín leyendo un libro que Margaret me había recomendado cuando oí gritos dentro de la casa. La voz de Dante, aguda y autoritaria, seguida del sonido de varias personas moviéndose rápidamente. Dejé el libro y corrí hacia el interior, con el corazón ya acelerado. El vestíbulo era un caos. Había hombres trajeados por todas partes, revisando armas y hablando rápidamente por teléfono. Dante estaba en medio de todo, con el rostro convertido en una máscara de fría furia. «¿Qué está pasando?», le pregunté, agarrándole del brazo. Se giró y por un momento vi miedo en sus ojos, miedo de verdad. «Son Sarah y Tommy. Los Volkov los han secuestrado». El mundo se tambaleó. «¿Qué?». «Los secuestraron de un refugio hace 2 horas. Dejaron un mensaje». Levantó el teléfono y vi una foto que me revolvió el estómago. Sarah y Tommy atados y amordazados en lo que parecía un almacén. El terror en sus 2 ojos. «¿Por qué lo harían?». «Por tu culpa». Dante apretó la mandíbula. «Porque Víctor sabe que te preocupas por ellos. Es su forma de enviar un mensaje, de demostrar que mi protección no significa nada». La culpa me invadió como una ola. «Es culpa mía. Es culpa de Víctor». Dante me agarró por los hombros. «Emma, escúchame. Necesito que te quedes aquí. Marco y otros 3 te protegerán».
Voy a rescatarlos. Voy contigo. Ni hablar. Los han secuestrado por mi culpa. Mi voz se quebró. No me voy a quedar aquí escondida mientras ellos están en peligro. Tú también correrás peligro si vienes. No me importa. Me aparté de él. Puedes dar órdenes a tus hombres todo lo que quieras, pero yo no soy de tu propiedad. No realmente. Y no voy a dejar que ese niño sufra porque yo recibí una bala por él. Dante me miró fijamente y pude ver la guerra que se libraba detrás de sus ojos. La necesidad de protegerme, luchando contra la certeza de que yo no iba a ceder. Está bien, dijo finalmente, pero te quedarás en el coche. No te moverás a menos que yo te lo diga. ¿Entendido? Entendido. Y Emma me acarició la cara con ambas manos, con una delicadeza sorprendente. Si me pasa algo, huye. Coge cualquier coche que encuentres y ve directamente a la comisaría de la Quinta Avenida. Pregunta por el detective Chen. Cuéntale todo. Es uno de los pocos policías honestos que quedan. Él te protegerá. No te pasará nada. Prométemelo, Dante. Prométemelo. Tragué saliva. Lo prometo. Me besó rápidamente en la frente, casi con desesperación, y luego se volvió hacia sus hombres. Vamos. El almacén estaba en el distrito industrial, rodeado de edificios abandonados y solares vacíos. Era el tipo de lugar donde los gritos no importaban porque no había nadie cerca para oírlos. Me senté en el asiento trasero del todoterreno de Dante, encajada entre dos de sus hombres, observando a través de las ventanas tintadas cómo él y una docena más se acercaban al edificio. Se movían como sombras, silenciosos y coordinados. No era la primera vez que hacían algo así. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para él? Le pregunté al hombre a mi izquierda, un chico más joven con ojos amables llamado Tony. 5 años, respondió en voz baja. Salvó a mi hermana de una red de tráfico de personas. Le debo todo. Salvó a tu hermana. Tony asintió. Esas son sus reglas. Nada de tráfico de personas, nada de hacer daño a inocentes. Cuando descubrió lo que le estaba pasando, negó con la cabeza. Digamos que los responsables no vivieron para arrepentirse. Procesé esta nueva información, tratando de conciliarla con todo lo que sabía sobre Dante. Era un criminal, sí, un asesino, probablemente, pero tenía límites que no cruzaba. El primer disparo rompió el silencio de la noche. Luego vinieron más. Una rápida ráfaga que hizo que mi corazón se me subiera a la garganta. Pegué la cara a la ventana, tratando de ver qué estaba pasando, pero los hombres a mi lado me empujaron hacia abajo. Mantente agachada, ordenó Tony. Más disparos, gritaron. Se oyó el sonido de algo explotando y luego silencio. Se prolongó durante una eternidad, y con cada segundo que pasaba, mi pecho se oprimía más. ¿Y si Dante estaba herido? ¿Y si estaba muerto? ¿Y si...? La puerta del todoterreno se abrió de golpe y apareció Dante, llevando a Tommy en brazos. El niño lloraba, pero parecía ileso. Detrás de él, Marco sostenía a Sara, que cojeaba pero estaba consciente. «Llévalos al refugio», ordenó Dante, pasando a Tommy a Tony. «Ahora, jefe, tu hombro», he dicho, «ahora». Solo entonces me fijé en la sangre que empapaba la camisa de Dante. Le habían disparado. «Estás herido», le dije, tratando de acercarme a él, pero ya estaba cerrando la puerta. «Estoy bien, ocúpate de ellos». Luego se marchó, regresando al almacén con el resto de sus hombres. El viaje de vuelta a la finca fue tenso. Sarah se aferraba a Tommy, ambos temblando. Le cogí la mano a Sarah, tratando de consolarla, aunque yo también estaba aterrorizada. «Lo siento mucho», repetía ella. «Todo esto es culpa mía. Si no me hubiera involucrado con Marcus, si simplemente...». «No es culpa tuya», le dije con firmeza. «Nada de esto es culpa tuya, pero nos secuestraron por tu culpa. Porque salvaste a Tommy, y yo volvería a hacerlo». Le apreté la mano. «Ahora estás a salvo. Eso es lo que importa». De vuelta en la finca, Margaret se hizo cargo y acomodó a Sarah y Tommy en una de las habitaciones de invitados. Yo caminaba de un lado a otro por el vestíbulo, mirando mi teléfono cada 30 segundos, esperando noticias sobre Dante. Pasaron 2 horas, luego 3. Finalmente, casi al amanecer,
Oí acercarse unos vehículos. Salí corriendo justo cuando Dante salía de un todoterreno, con el rostro pálido y la camisa manchada de sangre. Marco y otro hombre lo sostenían a ambos lados. Necesita un médico, dijo Marco. Ya he llamado. Margaret apareció a mi lado. Llévenlo a la sala médica. Lo seguí, con las manos temblorosas. La médica privada de Dante, una mujer severa de unos 40 años, ya estaba preparando el equipo. Subieron a Dante a la camilla y ella le cortó la camisa, dejando al descubierto una herida de bala en el hombro. «Fuera», ordenó la médica. «Todos ustedes». «Yo me quedo», dije. «Emma». Dante intentó incorporarse y hizo un gesto de dolor. «Yo me quedo», repetí con más firmeza. «Es mi marido». La doctora nos miró a los dos y suspiró. «Está bien, pero no me estorben». Me quedé en un rincón observando cómo trabajaba. La bala había atravesado limpiamente, sin dañar ningún órgano vital. Pero Dante había perdido mucha sangre. Tenía el rostro gris y la respiración superficial. «Eres un idiota», le dije en voz baja. Abrió los ojos y me miró. «Disculpa, te dispararon cuando ibas tras Sarah y Tommy. Podrías haber muerto, pero no lo hice. Podrías haber muerto. ¿Hubieras preferido que los dejara allí? Hubiera preferido que no te dispararan, Emma». Su voz era suave a pesar del dolor. «Se llevaron a personas inocentes para hacerme daño. Para hacerte daño a ti. No podía permitirlo. Me asustaste». Susurré cuando oí los disparos y luego nada. Pensé que lo sabía. Me cogió la mano con su brazo bueno. «Lo siento». La doctora carraspeó. «Esto es muy conmovedor, pero tengo que terminar de coser. Signora Moretti, si pudiera dejarnos espacio». Retrocedí a regañadientes, pero no me fui. Me quedé hasta que la doctora terminó, hasta que Dante estuvo vendado y descansando, hasta que empezó a recuperar el color. «Estará bien», me aseguró la doctora. «Necesita descansar, pero la herida está limpia. No hay riesgo de infección». Después de que se marchara, me senté en la silla junto a la cama. Dante tenía los ojos cerrados, pero sabía que no estaba durmiendo. «Lo que dije en el coche lo dije en serio», dijo en voz baja. «Si me hubiera pasado algo, tienes que ir a ver al detective Chen. Esta vez no te ha pasado nada. Pero habrá una próxima vez, Emma. Siempre la hay». Y al final, abrió los ojos y me miró. «Al final mi suerte se acabará». «No digas eso, es la verdad. Esta vida no acaba bien para gente como yo». «Entonces, ¿por qué sigues en ella?» Se quedó callado durante un largo rato porque es la única vida que conozco. Mi padre estaba en este negocio. Su padre antes que él. Nací en este mundo y no hay forma de salir de él. «No realmente. Podrías intentar poner en peligro a todos los que me importan». «No. La única salida es la muerte». Giró la cabeza para mirarme más detenidamente. «Por eso tienes que estar preparada para marcharte cuando esto termine». «¿Cuando termine qué? ¿Este acuerdo entre nosotros, el matrimonio? Una vez que nos hayamos ocupado de Víctor, ¿estará muerto?» Lo interrumpí. La expresión de Dante se endureció. «Aún no. No estaba en el almacén, pero pronto lo estará». «¿Y entonces qué?» «Lo matas y todo vuelve a la normalidad». «No hay normalidad en esta vida, Emma. Solo hay supervivencia». Me levanté y me acerqué a la ventana. Afuera, el sol estaba saliendo, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Era hermoso, el tipo de mañana que prometía nuevos comienzos. Pero ya no estaba segura de creer en los nuevos comienzos. «No quiero irme», dije en voz baja. Silencio. «¿Y entonces qué? No quiero irme. Cuando esto termine, cuando nos ocupemos de Víctor, no quiero la anulación». «Emma, sé lo que se suponía que era esto». Lo interrumpí, volviéndome hacia él. «Un acuerdo comercial, protección a cambio de desempeñar un papel». Pero en algún momento respiré hondo. Dejó de parecerme un acuerdo. Dante se incorporó lentamente, haciendo un gesto de dolor al moverse. «No sabes lo que estás diciendo». «Sí, lo sé. Estás agradecido porque salvé a Sarah y a Tommy. Estás confundido por la adrenalina y el miedo, pero en realidad no quieres esta vida. No me digas lo que quiero». Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. «No soy un ser frágil que necesita ser protegido de la realidad.
He visto cómo es tu mundo. He visto la violencia y el peligro en las zonas grises de la moral, y aún así elijo quedarme. ¿Por qué? Sonaba casi desesperado. ¿Por qué elegirías esto? Porque me acerqué a la cama. Porque cuando estoy contigo, ya no me siento invisible. Porque tú me ves. ¿De verdad? ¿Me ves? De una forma en la que nadie lo ha hecho nunca. Porque a pesar de todas las razones por las que no debería, yo no pude terminar. La palabra se me atascó en la garganta. ¿Tú qué? Preguntó Dante, con la voz apenas enamorada de ti, admití. Y sé que es una locura y probablemente suicida y definitivamente no forma parte del plan, pero es la verdad. El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Entonces Dante se rió, un sonido breve y entrecortado. Tienes razón. Es una locura. Las palabras dolieron más de lo que deberían. Me di la vuelta, sintiendo cómo se me enrojecía la cara por la vergüenza. Olvida lo que he dicho. Emma, espera. Intentó levantarse y jadeó de dolor. No. Me acerqué para empujarlo hacia atrás. Vas a romper los puntos. No me importan los puntos. Su mano buena me agarró la muñeca y me mantuvo en mi sitio. Me importa que entiendas algo. ¿Entender qué? Que no eres la única que está loca. Sus ojos se clavaron en los míos, intensos y ardientes. ¿Crees que suelo llevar gente a mi casa? Dejarles ver mi vida, mi mundo. Llevo 15 años en este negocio y nunca he dejado que nadie se acerque tanto como tú. Me atrajo hacia él hasta que me quedé entre sus rodillas. Entraste en mi vida con tu corazón increíblemente valiente y tu obstinada negativa a dar marcha atrás, y me destrozaste. Dante, intenté mantener la distancia. Intenté recordar que esto era temporal, pero cada vez que te miro, cada vez que me desafías o me sorprendes, o simplemente existes en mi espacio, me acarició la cara con la mano. Olvido por qué se supone que debo dejarte marchar. Entonces no lo hagas, susurré. No me dejes ir. Esta vida te destruirá. O tal vez yo la cambie. No es así como funciona. Entonces encontraremos una nueva manera. Cubrí su mano con la mía. Me miró fijamente durante un largo rato y pude ver la guerra que se libraba detrás de sus ojos. Finalmente, me atrajo hacia él y me besó. No fue el beso apresurado de nuestra boda, sino algo más profundo, desesperado, como si él se estuviera ahogando y yo fuera el aire. Cuando nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Es una idea terrible, dijo. Probablemente. Aún puedes marcharte. Te daré el dinero, la nueva identidad. Podrás empezar de nuevo en un lugar seguro. No quiero seguridad. Quiero esto. Te quiero a ti. Incluso sabiendo lo que soy, lo que hago. Sé quién eres, dije con firmeza. Eres el hombre que salvó a una niña, que protege a los inocentes, que tiene límites que no traspasa, incluso en un mundo sin reglas. No eres perfecto, Dante, pero eres bueno en lo que importa. Cerró los ojos y apoyó la frente contra la mía. Quizás te rompan el corazón, pero al menos habré vivido de verdad primero. Nos quedamos así durante un largo rato, simplemente respirando juntos. Finalmente, Dante se apartó ligeramente. Está bien, dijo en voz baja. Está bien, sin anulaciones, sin huidas. Lo hacemos de verdad. Pero Emma, su expresión se volvió seria. Si te queda, te comprometes por completo. Eso significa entender que mis enemigos se convierten en tus enemigos. Significa aceptar que algunos días serán peligrosos. Significa, sé lo que significa, le interrumpí, y lo elijo de todos modos. Te elijo a ti. Algo cambió en su expresión. Alivio tal vez, o esperanza. Entonces estás atada a mí. Bien, me besó de nuevo, más lentamente esta vez, profundamente, como si estuviera memorizando mi sabor. Cuando finalmente nos separamos, lo ayudé a recostarse. Necesitas descansar. Quédate conmigo siempre. Me subí a la cama con cuidado, atenta a su hombro, y me acurruqué a su lado, con su brazo bueno rodeándome, abrazándome con fuerza. Te quiero, me dijo en voz baja al oído. Probablemente te quiero desde la noche en que te interpusiste entre mí y esa mesa. Solo que era demasiado terco para admitirlo. Yo también te quiero.
Aunque yo sea una persona horrible, tú no lo eres. Solo eres complicada. Se rió y luego hizo una mueca de dolor. Complicada. Esa es una forma de describirlo. Nos quedamos allí tumbados en un cómodo silencio mientras la luz de la mañana llenaba la habitación. Afuera podía oír cómo la finca cobraba vida. Los guardias cambiaban de turno. El personal comenzaba su jornada. Sonidos normales en un mundo muy anormal. Pero ahora era mi mundo, mi elección. Hace 3 meses era una camarera que vivía al día, invisible para todos los que me rodeaban. Ahora estaba casada con uno de los hombres más poderosos de la costa este y vivía en un mundo que nunca hubiera imaginado. Era peligroso, era complicado, era una auténtica locura. Pero cuando Dante me abrazó con fuerza, cuando sentí los latidos de su corazón bajo mi mano, supe que había tomado la decisión correcta. A veces, la mejor salvación viene envuelta en oscuridad. A veces, el amor te encuentra en los lugares más insospechados y a veces, lanzarte delante de una bala te lleva a algo por lo que vale la pena vivir. 6 meses después, Víctor Bulov fue encontrado muerto en un almacén, el mismo almacén donde había retenido a Sarah y Tommy. El informe oficial decía que había sido una víctima de la guerra entre bandas. La verdad era algo que Dante nunca mencionó y yo nunca pregunté. Sarah y Tommy se mudaron a una casa segura que Dante tenía en las afueras, lejos de la vida que los había puesto en peligro. Dante se aseguró de que Tommy entrara en un buen colegio, de que Sarah recibiera formación profesional, de que tuvieran todo lo necesario para empezar de nuevo. Porque así era mi marido, un hombre que protegía a los inocentes, incluso mientras se movía en un mundo construido sobre la violencia y el poder. En cuanto a mí, también aprendí a navegar por ese mundo. Aprendí en qué familias confiar, cuáles evitar, cómo interpretar los sutiles juegos de poder que se producían en cada cena y reunión. Aprendí a ser más que la esposa de Dante. Me convertí en su compañera, su confidente, su igual en aspectos que nos sorprendieron a ambos. No era la vida que había planeado. No era segura, ni sencilla, ni normal, pero era mía. Y cuando me despertaba cada mañana en los brazos de Dante, sintiendo su aliento en mi cuello y su corazón latiendo firme y fuerte, sabía que no cambiaría nada. Ni la bala, ni el matrimonio, ni nada. Porque a veces las mejores historias de amor comienzan con un acto de fe. Y la mía comenzó con un salto frente a una bala. Por un niño que no conocía, en una cafetería que olía a café quemado, en un acto de desesperación.